Que Dios los continúe bendiciendo a todos en el día de hoy. Y hoy voy a hablar de un tema que habla de la honra. Y el título que le puse del mensaje al día de hoy es Honrar al que me envió. Ese es el título del mensaje de hoy. Muchas veces, si vamos a nuestros recuerdos, yo cuando era chico, ya mis abuelos eran bastante viejos por parte materna, y por parte paterna tenía una abuela que también era ya bastante viejita. Pero me acuerdo que cuando se hacían algunas comidas familiares, ellas, mi abuela, mi tía y mis abuelos, tenían un lugar ya importante en la mesa elegido, el cual, aunque no estuviéramos de acuerdo con ellos en su totalidad, sabíamos que teníamos que escucharlos y respetarlos y honrarlos. Y hoy por hoy las cosas han cambiado mucho. Yo me acuerdo en mi casa de chico, que por respeto siempre mi padre ocupaba ahí la cabecera de la mesa. Y cómo vemos que hoy esas cosas se han cambiado de una mesa rectangular, vamos a hablarlo simbólicamente, se ha pasado a una mesa redonda, donde el hijo de 9 años deciden a dónde se van de viaje, y si tienen uno que tiene 10, decide qué van a comer. Y ya no es más como antes. Y vemos que si, a mí me pasó hace unos días atrás, de estar ahí haciendo una fila en el banco, y había una señora mayor que estaba ahí parecía que estaba media apurada. Entonces le cedí mi lugar y le dije que pasara, y me dice: yo no soy discapacitada, soy mujer. Cuando me acerqué ahí a la señora que conozco de hace muchos años, que trabaja en la recepción en el banco, le dije: pobre marido de aguantar a esta mujer. Porque las cosas vemos que van cambiando para mal. Yo también vi como un chiquilín hace unos días, cuando llevé a Dorita a la escuela, como un chiquilín le encajaba de patadas a su abuela. Jamás se me hubiera cruzado por mi cabeza decirle, no solo pegarle una patada, sino decirle algo a mi abuela, lo cual de chico nos enseñaron a honrar. Y por eso les voy a leer algo acá, un versículo, y les quiero hacer toda una introducción para ir al tema central. Dice en Marcos 6:4, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Vemos que en la ciudad de Jesús, la ciudad no lo honró. Y muchas veces, para entender una palabra, si yo les preguntara qué significa la palabra honra, a veces una manera fácil de encontrar lo que significa una palabra es ir al antónimo, a lo contrario. Y si yo le digo honra, ¿qué palabra es la contraria? La deshonra. Y entonces, cuando nosotros vemos en muchos lugares, y hemos estado en iglesias donde decimos que vienen a adorar a Dios y que lo honran, pero
como dije la semana pasada, muchas veces lo sagrado pasa a volverse común, pasa a ser parte de la liturgia. Muchas veces en algunas iglesias, yo he estado una vez, me pasó de que me pidieron para predicar en un lado y me dicen, le vamos a dejar con el hermano que siga predicando para seguir el programa. El programa. Entonces, cuando me paré, basado en eso, les pregunté, ¿les parece un programa que estamos haciendo? Porque si quieren, puedo poner el piano acá y les puedo cantar algunas canciones que no son de la iglesia. Y hacemos un programa musical y capaz que a alguno que nos escucha de afuera le gusta y entra todavía. Cuando nosotros tenemos que, no solo cuando venimos a la iglesia, sino estar en una siempre constante búsqueda de adoración a Dios, honrándolo. Y yo me acuerdo, a mí saben que me gustan mucho los chistes, y muchas veces pongo, ayer iba de camino a Ombúes y estaba un poco cansado, y en el kilómetro 42 se abre la ruta 54 con una ruta que va en diagonal hacia Cardona, la ruta número 106, y entonces estaba cansado y dije, me voy a tirar un ratito, y puse unos chistes cristianos que me hizo recordar algo, pero dije, me voy a tirar un ratito, duermo 10 minutos 15 y sigo de largo. Pero resulta que se me transformaron en 1 hora y pico, esos 10 minutos o 15, me dormí y me quedé media tarde durmiendo en la camioneta. Cuando me despierto, miro, eran 5 menos cuarto. Y yo tenía ahí unos chistes que tengo en una tarjeta de memoria cristianos, y dice que había una vez una señora que se dedicaba a limpiar la iglesia. Iba y limpiaba la iglesia todas las semanas. Entonces, en la iglesia tenía una alfombra al medio, no lo vi, pero me lo imagino, una alfombra. Y entonces, ¿qué hacía la mujer? Cuando llegaba al final, tiraba para abajo la alfombra. Y siente una voz que te dice, te vi. Y dice, ¿quién eres? ¿Soy Dios? Ah, dice, qué suerte. Pensé que era el pastor. Y muchas veces vemos que van atrás del hombre, siguiendo lo que el hombre dice, y se olvidan de esa honra que tiene que ser constantemente con Dios. Y aquí en Mateo 10, ahora sí le voy a pedir si me acompañan, yo se lo leí hace unas semanas atrás, pero lo vamos a volver a leer. Mateo 10, versículo 40. Dice así, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Su recompensa. Yo me acuerdo, allí hay una biografía de un pastor argentino, Omar Cabrera, y este pastor muchas veces decía, mira, he dejado mi congregación, pues muy buen traductor de inglés a español, por ir a traducir en campañas evangelísticas a personas, por ejemplo, como Benny Hill y varios pastores más, ha traducido también a Jimmy Swaggart, y entonces le preguntan, pero ¿por qué dejaste de dejar tu congregación? Porque dice, y me encantó esa enseñanza que dice, yo soy como una manguera. La manguera que transporta normalmente agua. Una manguera que tenemos en nuestra casa transporta agua. Y dice, en esa manguera circula agua. Dice, yo digo lo que la persona dice en un idioma, lo digo en otro idioma. Él solamente transporta, dice, pero la manguera por dentro siempre queda mojada. Dice, y a mí me pasa exactamente lo mismo, porque la bendición de Dios es como ese caudal de agua que pasa por adentro de la manguera. Siempre nos moja. Siempre.
Y aquí hay algo de lo cual yo quiero ir al punto. Dice en Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Y allí hay una historia, en Mateo capítulo 20, versículo 20. Está la madre de unos muchachos allí. Si quieren la leemos porque es muy cortita. Mateo 20, 20. Dice, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercaron a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le respondió, ¿qué quieres? Y ella dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó, ¿ustedes no saben lo que piden? ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Y ellos dijeron, podemos. Entonces Jesús les respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero el que se sentare a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Acá vemos que pudiendo hacer algunas cosas, hay un orden para hacerlas. Y él dice, ustedes beberán de este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Y hay una historia también, más adelante ahí, Mateo 26, vamos a hacerla más parafraseada para hacerla más rápido. El Mateo 26 dice que había una mujer que derramó un perfume sobre la cabeza de Jesús. Y los apóstoles, estos muchachos que acompañaban a Jesús, le dicen en Mateo 26:10, dice, ¿por qué se desperdicia esto? Puede haberse vendido por mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús dice que los oyó y dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ha hecho una obra buena conmigo, pues los pobres los tendrás siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer al derramar perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer y así se recordará. Y así. Si nosotros vemos allí la historia de Daniel, de José, demostraron honra hasta los reyes paganos, tanto Faraón como Nabucodonosor reconocieron la mano de Dios sobre ellos. Y si yo les pregunto, la naturaleza del alacrán, ¿cuál es? Picar. La del zorrillo, orinarte. ¿Y la naturaleza nuestra, cuál es? ¿Es la de la honra? O como les dije al principio, vamos al antónimo para saberlo mejor. Porque a veces una palabra, si no la entendemos de una manera, vamos al antónimo y enseguida la entendemos. O nuestra naturaleza es deshonrar. Se lo leí en el Antiguo Testamento para algunos hermanos que dicen, me mandaron un mensaje esta semana, predicás muchas cosas del Nuevo y del Viejo te has olvidado
de la antigua senda. Y dice en Deuteronomio, en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay dos promesas acá incluidas. Dice, que te vaya bien y tengas larga vida. Y dicen Deuteronomios, para los hermanos que a veces están preocupados que como que no leo el Antiguo Testamento, dice, maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Deuteronomio 27:16. Y todo el pueblo diga amén. A veces, muchas veces, nos hubiera gustado tener a Charles Ingalls como papá y que todo sea color de rosas, pero a veces las cosas no son tan así. Y yo le voy a contar aquí una historia, media parafraseada por el tema del tiempo. Noé, si yo todos le preguntan, lo conocieron, un señor muy famoso, donde cada vez que sale el arco iris es un recordatorio del acuerdo que tuvo que tuvo Noé con Dios. Y también recordamos a ese Noé que hizo el arca, que pasó tanto tiempo. Pero hay una historia poco contada de Noé. Noé tenía 3 hijos. Uno de ellos se llamaba Cam. Y después que vino el diluvio, Noé se hizo agricultor, dice la palabra. Y dice que después de una gran cosecha, de haber trabajado mucho y tener una gran cosecha, dice que tomó tanto vino que hasta se emborrachó. Y fue, dice que tambaleando a su tienda y se desnudó y se desmayó allí. Entonces llega el hijo Cam y lo ve y sale a contar eso que sucedió. Y si fuera en la actualidad, yo se lo quería llevar al 2021, lo ve, lo publica en Facebook, lo publica en Instagram y hasta de repente hace, como están ahora los chiquilines mirando, un TikTok que dice, papá estaba desnudo, oh. Eso sería le hablo en ese término para que también los chiquilines me entiendan, en un término 2021. Y dice que después que hace eso, les va y busca a sus hermanos, a Sem y Jafet, y les cuenta a ellos lo que hizo. Y sus hermanos lo notan de una manera burlona, como lo cuentan. Y dice que sus hermanos tomaron una túnica y la pusieron en sus espaldas y fueron caminando marcha atrás para taparlo y no ver la vergüenza de su padre. Y si yo les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho si ven a su padre desnudo, tirado en el fondo de la casa? Pueden tener 2 opciones. Lo llevan adentro y lo cubren, o llaman a los vecinos y les muestran para reírse juntos. ¿Y quién es usted de esos 2? Acá hay una comparativa de 2 hermanos que piensan de la misma manera, de llevar una túnica y taparlo, y vemos a otro que se burla de su papá. Y aquí hay una cosa, que esto no termina así. Noé al otro día despierta, se entera de lo sucedido, y Noé le dice, a la mañana siguiente, dice, engrandezca Dios a Jafet, y Canaán será su siervo. Atendamos eso. Y dice, al otro hijo también le dice, engrandezca Dios a Jafet, porque Canaán será tu siervo. Y Can deshonró al padre
y trajo maldición para él, para sus hijos y los hijos de sus hijos. Eso nos enseña allí la palabra. Y la borrachera que vemos ahí que tiene Noé, no la festejamos como que estuvo bien, pero vemos que no trajo ninguna consecuencia, porque si nosotros leemos allí, llegamos a Hebreos capítulo 11, lo tenemos como uno de los patriarcas de la fe. Y en ese mismo capítulo no está Can. ¿No está? Está Noé como el patriarca de la fe. Y no, lo que yo leía y estudiaba esta historia, vemos que aquí Noé tiene esos 3 hijos y queda a la vista, después de un problema, el corazón de cada uno. El corazón de cada uno. Si nosotros vamos a la historia de Saúl, vemos que estaba mal, endemoniado hasta los huesos, pero David lo seguía honrando. Porque hay veces que podemos tener algún problema, que podemos estar en un momento malo y podemos actuar mal, pero la honra siempre tiene que estar primero. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y vemos que hasta el día de hoy, los descendientes de Cam, donde es Canaán, que hoy los romanos le cambiaron el nombre y le pusieron Palestina, pero ahí es Canaán, no siguen teniendo gran éxito por aquello que cometió una persona. Y en el Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en Isaías 55, 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, eso dice Dios, no volverá a mí, dice Dios, vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dice de vuelta Dios, allí en la revelación de Isaías, dice, así que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no sale vacía. Dice, mi palabra, dice, así sale mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía. Cuando nosotros nos preocupamos de buscarlo, de honrarlo, de engrandecer, ¿se acuerdan aquel viejo himno? Engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios. Dice allí en Proverbios 18, 21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Y hay otro proverbio que dice, tal como es la cabeza, así es el cuerpo. Tal como es la cabeza, así es el cuerpo. Y yo tengo una encuesta para ustedes antes que se me corte el tiempo. Y supongamos que les quiero hacer un regalo. A los hermanos que vengan, media hora antes de la reunión, y estén cantando y batiendo palmas, les vamos a dar, después que pase un mes, $10.000. ¿Quién vendría? ¿Quién vendría? Cuando pasa el mes, le damos un cheque por $10.000. ¿Quién vendría? ¿Vendrían todos y estarían media hora antes? Ahí nos damos cuenta qué poco valoran a Dios. Porque si uno está en una cafetería, supongamos en Starbucks, ahora que hay en Montevideo, está en una cafetería y está en la fila
y va y le compra un café a otro que está atrás en la fila. El que está en la fila es porque lo puede pagar. Va a comprar un café porque está en la fila, porque tiene el dinero para pagarlo. Y qué bueno es poderle comprar el café a ese que lo puede pagar porque lo estamos honrando. Porque honrando no es yo le doy el café al que no tiene con qué pagarlo. Sí lo estamos bendiciendo al que no tiene con qué pagarlo. Pero la honra es cuando alguien da algo sin esperarlo. Yo la semana pasada les conté que mi abuelita me había hecho un regalo que yo no lo esperaba, ni tampoco lo merecía. Dios hizo eso mismo con nosotros. Nosotros no merecíamos el premio, no merecíamos el regalo, pero Él nos hizo el regalo. Y dice, por último, porque se me agota el tiempo, dice Salmo 92:13, plantados en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios, florecerá. ¿Usted quiere florecer? ¿Quiere florecer? ¿Quiere ser de bendición? Honre. Honre la memoria de las personas que ya no están, pero honre a todos los que tengan que honrar. El honrar no es dar. Yo me acuerdo, una vez fuimos a ver una obra de teatro en Villa Carlos Paz, y me acuerdo que la persona que actuaba adelante dice, entren gratis. Entonces, a mí me gustó ese cartel de entren gratis, y fui a ver esa obra de teatro porque dije, es gratis. Entonces dice, un despliegue escénico bárbaro, muy linda música. Y entonces a la hora dice, voy a pasar a levantar una colaboración. Y entonces dice, vieron la otra y el despliegue, y esto tiene un costo para poderlo hacer. ¿A ustedes les parece? Porque muchos, y uno era yo,